Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy vamos a hablar de cómo medir el éxito en nuestros proyectos BIM. Y mucho se habla de cuáles son esos KPI o esos índices clave que determinan si un proyecto BIM está funcionando o no está funcionando. Y me parece que antes de preguntarse cuáles son esos indicadores clave, en realidad tiene que primar el sentido común, ¿no? Si yo estoy logrando los resultados en mis proyectos que me planifiqué inicialmente, esos objetivos por los cuales decidí que quería trabajar con BIM en mis proyectos, si los estoy pudiendo lograr o no. Y para eso entonces no es necesario tener estos indicadores clave como muy técnicos o de cosas que desconocemos, sino que están bien al alcance de la mano para poderlas determinar. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos ese tiempo para poder evaluar cómo fue el resultado de ese proyecto, cómo se desarrolló. Y entonces me parece que lo primero y principal es destinar en ese proceso o en ese flujo de trabajo del proyecto, es destinar un tiempo durante para ir midiendo determinados resultados y al final para evaluar si esos resultados se fueron dando o no. Entonces lo primero es destinar ese tiempo necesario para poder evaluar el éxito de esos proyectos. Y esa va a ser una de las claves para poder determinar si hubo éxito o no en ese proyecto. Después hay indicadores que son como más de sentido común. Por ejemplo, el retorno de la inversión o el éxito del cliente. El retorno de la inversión es una métrica importante para evaluar con respecto a ese presupuesto inicial que destinó mi cliente a ese proyecto. ¿Se están cumpliendo con esos números, con esos objetivos, o en realidad el presupuesto está teniendo modificaciones, el proyecto está sufriendo desvíos o retrasos? Si el cliente entonces está pudiendo obtener ese retorno de inversión, es una métrica clave de que el proyecto está funcionando. Después pueden haber otras métricas clave o otros indicadores para medir el éxito del proyecto. Por ejemplo, la satisfacción de ese cliente. ¿Cómo fue la experiencia de ese cliente en el transcurso de ese proyecto? ¿Fue un estrés? ¿Tuvo que estar atrás mío para que cumpliera con los hitos del proyecto? ¿Fue un ida y vuelta fluido porque existían todas las comunicaciones que se necesitaban? ¿Tuvimos del cliente toda la información que necesitamos y al revés, ese cliente pudo solventar todas las dudas que le iban surgiendo en el transcurso del proyecto? Y me parece que este punto es una excelente forma de evaluar cómo va ese proyecto como un indicador. Y esto obviamente puede traer incorporados otros puntos clave a medir, más chicos dentro de este punto más grande que es la satisfacción del cliente, como la calidad del trabajo realizado, como el nivel de comunicaciones e intercambios, como los tiempos de entrega, como la calidad de esos entregables. Pero me parece que es un punto clave a medir en términos generales sin entrar mucho en lo técnico. El tiempo de construcción, por ejemplo. Si soy una empresa constructora o si como estudio de arquitectura que elaboró el proyecto ejecutivo tenía que cumplir con determinados entregables en el proceso constructivo. Si el plazo de ejecución de ese proyecto se cumplió según lo esperado. Si yo soy el estudio de arquitectura, en realidad los retrasos que existieron o ese proyecto se retrasó por incumplimientos de nuestra parte como estudio en esos entregables. Si nosotros entregamos a tiempo, pero después hubieron inconvenientes por parte de la empresa constructora, por ejemplo. Ahí me parece que hay otro punto clave a medir. Y a nosotros nos pasó en un momento con una empresa constructora. Nosotros hicimos todo el proyecto ejecutivo de una ampliación de un depósito industrial. Le entregamos en BIM. En realidad el proyecto ejecutivo no se pedía en BIM, pero a nosotros nos resulta más rentable trabajarlo en BIM ya desde hace mucho tiempo. No lo trabajamos de otra forma. Entonces esa empresa constructora nos pedía los entregables en 2D, los cuales nosotros entregamos, pero además
entregábamos más valor para simplificar ese proceso constructivo que le solventaba o le rentabilizaba la inversión a ese cliente, que en definitiva era lo que a nosotros nos importaba. Y entonces le entregamos también piezas en 3D, le entregamos muchos más documentos en 2D o detalles de los que se pedía en el proyecto. Y a pesar de todo eso, esa empresa constructora incumplió con plazos, incumplió con procesos. Y claro, eso ya no dependía de nosotros como estudio de arquitectura. Sin embargo, al tener un proceso tan claro y en una entrega de documentos en tiempo y forma con mucho más valor del esperado, eso simplificó y amortiguó esos inconvenientes que esa empresa constructora pudo traer al proyecto. Otro punto clave a medir es el aumento de la productividad. Y esto es más fácil para poder detectar si el equipo de trabajo cumplió con los plazos, cuántas personas respondieron a ese proyecto y qué tiempo le destinaron a cada tarea del proyecto. Nosotros cada año estamos incorporando más puntos de medición en el desarrollo de un proyecto para tener justamente indicadores en cuanto al rendimiento de los recursos que destinamos, del tiempo que destinamos, de los tiempos de comunicaciones, de las demoras, en dónde está ese cuello de botella. Y eso es lo que va a determinar poder mejorar los procesos para aumentar el rendimiento y la productividad. Al final son estos indicadores los que nos arrojan datos que nos permiten mejorar. Si nosotros no tenemos herramientas de las cuales basarnos para poder mejorar, es imposible poder optimizar los procesos y los rendimientos de los proyectos. Entonces, BIM nos ofrece esa posibilidad de que el software pueda resolvernos y documentar y automatizar determinados procesos, documentando ese tiempo, arrojando determinados números para que nosotros después podamos evaluar si esos procesos son eficientes o no. Otro punto es la tolerancia al cambio en los proyectos. ¿Qué flexibilidad existe tanto de nuestra parte como estudio de arquitectura como del cliente o de los otros equipos de trabajo, actores involucrados en el proyecto con los que trabajamos, para absorber esos cambios según se solicitan, para reducir la cantidad de cambios en la medida que existen especificaciones claras en los proyectos? Cuando trabajamos, por ejemplo, con otras disciplinas, con otros asesores de otras disciplinas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, entonces esas devoluciones para que nosotros podamos coordinar están claras para que no existan muchos intercambios, muchos idas y vueltas de qué cosas hay que modificar y cómo. En la medida que cada uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer, esas devoluciones o esos canales se van disminuyendo. Esos intercambios se hacen menores. Y por ejemplo, un punto a medir acá es los hitos de cambio que existieron en el proyecto y cómo se respondieron. ¿Cuántos hitos existieron y por qué se dieron esos hitos? ¿Se pudieron haber disminuido o no? O en realidad era un cliente que pedía cambios y bueno, eso no se puede modificar, o sí se podía modificar con protocolos de comunicación claros con ese cliente desde el inicio. Eso es en definitiva lo que nos permite ir mejorando. Otro punto clave para mí es la eficiencia en la colaboración. Y un poco va de la mano con esto que decía de estos puntos de intercambio con otros asesores, con otras disciplinas. ¿Cómo fue la eficiencia en esa colaboración? ¿Estaba claro los roles y las responsabilidades de cada uno? ¿Cómo se tenía que entregar esa documentación de ese proyecto? Y también en cuanto a los tiempos de respuesta del equipo o de los distintos equipos de trabajo y la cantidad de cambios que se realizaron. ¿Sí? En la medida que se visualizaban que esos cambios eran necesarios, el equipo respondió rápidamente, se demoró en los procesos de comunicación porque hubieran malentendidos, porque los canales de comunicación no eran del todo claros. Entonces ahí esa eficiencia de la colaboración se puede mejorar. Y esto me parece que es clave porque la colaboración, este intercambio de información, resulta para la industria algo bastante nuevo a lo que no estábamos acostumbrados. Y hay muchas barreras y mucho miedo con respecto a este punto. Entonces, tener determinadas claves o indicadores de dónde se puede mejorar la eficiencia ayuda a que ese proceso de colaboración sea mucho más eficiente y mucho más ágil. Otro punto clave es la calidad del modelo. ¿Y cómo se mide la calidad del modelo? Que en realidad es básico para el éxito de un proyecto. Y se puede medir, por ejemplo, mediante la evaluación de la precisión, de la completitud de la información requerida, de la consistencia del modelo. En la medida que está toda la información estructurada que se necesitaba, se puede acceder de forma fácil. No existen elementos duplicados o no existen tiempos de retraso al abrir ese modelo.
o se entregó en el formato en el que se debía entregar, o eso complicó el proceso de intercambio. Y nosotros en el estudio internamente tenemos un protocolo para asegurar la calidad de ese modelo antes de compartirlo. Hay determinados puntos que hay que verificar sí o sí al terminar cada modelo para asegurarnos la calidad justamente antes de que sea intercambiado. ¿Y esto qué beneficios trae? Bueno, la disminución de la otra parte que recibe de decirte esto está mal. Simplemente porque nos tomamos el tiempo rápidamente de poder verificar que estuviera todo correctamente antes de entregarlo. Después pueden suscitarse otras diferencias, otros intercambios de revisión en el modelo. Pero nos aseguramos que entonces se disminuya la cantidad de cambios, la cantidad de información a modificar y por supuesto los tiempos. El tiempo del proyecto, del ciclo en total, ¿no? Y el rendimiento con respecto a esto. La duración total del proceso de construcción, pero desde la planificación, desde el proyecto ejecutivo, desde el anteproyecto hasta la finalización, ¿no? El tiempo de ciclo de vida para evaluar la eficacia del equipo y la eficacia en el proceso de construcción. El costo total del proyecto, tanto para evaluar el rendimiento financiero para ese cliente, como para nosotros evaluar si los recursos que destinamos en ese proyecto eran correctos o no. Y esto se hace mediante la evaluación de los presupuestos y los gastos reales para compararlos con los resultados que teníamos previstos, contrastando con la realidad, con números crudos, y ver cómo se puede mejorar entonces para próximos proyectos, para en definitiva evitar que existan desvíos o pérdidas en este sentido. Y el último punto que me parece clave también es la seguridad, que es una preocupación clave hoy en día en este intercambio de información de los modelos BIM, que exista una seguridad de la información que ese modelo contiene. Si es seguro, si yo puedo volcar la información, si puedo extraer la información que necesito, sin poner en riesgo determinada información del proyecto valioso para ese cliente o valiosa para mi empresa. Y por supuesto, cuando hablamos de seguridad también, seguridad en la evaluación del rendimiento, en la gestión de riesgos y la seguridad en el lugar de trabajo, por ejemplo, si es un proceso constructivo. BIM nos permite, entonces, evaluar cuántas personas, por ejemplo, yo destiné a determinada tarea en un proceso constructivo, si podría haber destinado menos o más, y si a su vez se cumplieron con todos los protocolos de seguridad para evitar accidentes, por ejemplo. Si estaban puestos todos los elementos de seguridad necesarios para cumplir con ese protocolo de seguridad. Es decir, nosotros podemos usar la tecnología a nuestro favor siempre y cuando exista la información adecuada en tiempo y forma de acuerdo a esos objetivos que tenemos con respecto a ese proyecto, que según la fase del proyecto en la que nos encontremos van a ser distintos. Simplemente hay que saber qué información necesitamos y cómo generarla para después poder extraer los resultados que nosotros queremos. Si ya estás trabajando con BIM, pero crees que tu empresa tiene procesos por mejorar, por optimizar, que todavía pueden dar un paso más, pensando más allá del software o de la tecnología, y que en definitiva se trata de generar y gestionar esa información de forma mucho más ágil y eficiente. Te voy a dejar en las notas del episodio un cuestionario que estamos haciendo en el estudio para poder guiarte y asesorarte en ese proceso de implementación y cómo lo podrías mejorar. Y al final, respondiendo todas esas preguntas, vas a obtener un diagnóstico un poco más claro de cómo seguir adelante. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.